Buen día, vamos a hablar sobre los empresarios y el Estado de México, de 1976 a 1982, de los autores Carlos Arriola y Juan Gustavo Galindo. Ahora sí me presento, mi nombre es Víctor Manuel González. Antes de analizar la lectura es necesario saber que los agentes económicos, para que una economía esté en funcionamiento y tenga un crecimiento sustentable y económico estable, estos agentes están integrados por el Estado, los empresarios y la familia. La lectura como tal nos habla sobre los empresarios y el Estado en México. Cabe mencionar que para que una economía tenga un crecimiento y un desarrollo, es necesario que los empresarios y el Estado tengan una buena convivencia entre sí para que este desarrollo sea progresivo. Bien, ahora sí, vamos directo a la lectura. Nos menciona que la herencia de Echeverría, organismos empresariales desafiaron al gobierno. Esto se fue siendo más grave como iban avanzando las políticas de Luis Echeverría. Como sabemos, Luis Echeverría tenía una disputa con los empresarios, sobre todo con los empresarios regios. Bien, cuando se acaba el régimen de Echeverría, llega López Portillo con un discurso diferente, no revolucionario. En sí, los discursos fueron cambiando entre Luis Echeverría y López Portillo. López Portillo se centró un poco más a la alianza para la producción, que todos era necesario para un crecimiento próspero del país. Con los discursos de López Portillo, tuvo un ambiente de confianza a los empresarios sobre lo que sería la actual administración que llegaba al gobierno. Como en todo, los empresarios empezaron a desconfiar, entonces esto llegó a dividir a los empresarios en dos órganos, en radicales y moderados. La organización radical tenía los siguientes pensamientos o organizaciones que estaban dentro. Eran asociaciones de patrones de provincias, organizaciones civiles locales, reducimiento del poder económico, no se organizaban alrededor de un líder, autocomunismo y sobre todo el rechazo al papel rector del Estado en la economía y el temor a la seguridad ante la fuerza del Estado sobre que ya estaban acostumbrados y buscaban los medios para influir sobre el aparato estatal en forma de sistema decisiva, que esto llegó a conformar como la Coparmex. Por otro lado tenemos los dirigentes nacionales y organizaciones empresariales con carácter de instituciones públicas, que estaban en los principales estados, eran el Distrito Federal y el Estado de México. Contaban con cámaras de organismos gubernamentales constantes y oficinas, demandas de carácter gremiales. Como se muestra en la imagen, tenemos la COCAMIP y la CONACO. Portillo saca un manifiesto que mencionaba lo siguiente: la producción, el ahorro, la inversión y el empleo en los últimos 2 años han tenido un crecimiento importante como resultado de la alianza responsable y activa de todos los sectores sociales que han generado la alianza para la producción, por lo cual el panorama de México a medio y largo plazo es sumamente positivo. Todo muy diferente como era con Luis Echeverría. Llevó a acuerdos importantes entre los empresarios. Se empezaron a comprometer para enfrentar la alza general de los precios de bienes y servicios en la población. Sino también los empresarios tenían lo siguiente: tenían la idea de maximizar el ritmo de las inversiones, que esto generaría mayor producción y por lo tanto empleo. Y estos bienes y servicios, mediante una buena comunicación con el Estado, la población tenía lo necesario para poder adquirir estos productos y generar así empleos nuevos. Durante el tercer informe de gobierno, se pronuncia Ernesto Rubio Cueto que la recuperación económica del país en los últimos años estaba decidida por la convivencia entre los empresarios y el gobierno de López Portillo, que la política económica de López Portillo seguiría actual hasta el fin del sexenio. Esto se decía que contra vientos y mareas iban a apoyar la política económica del actual presidente. Durante su gobierno no todo iba a ser luna de miel, sino que se acercaba una crisis, la cual todos ya la veían venir, pero casi nadie la quiso acertar, hasta que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado da unas ciertas indicaciones que debido al déficit presupuestario que ya tenía el Estado, debido a este déficit, el Estado se vio obligado a incrementar la emisión de dinero en circulación en el país.
y a recurrir cada vez más endeudamiento externo o deuda externa. Bien, esto agravó la inflación, disminución de los recursos disponibles para la inversión, aumentó la independencia del ahorro externo, es decir, toda la economía pintaba para una crisis. El Centro de Estudios de Economía del Sector Privado da algunas recomendaciones. La primera es ajustar el gasto a la economía real del país, sanar el financiamiento de las empresas paraestatales y organismos descentralizados. 2. Se pedía que tuviera un control sobre el aumento de los precios de bienes y servicios que actualmente prevencian a la canasta básica. Durante esta época tenemos el auge del petróleo debido a las guerras en Medio Oriente y todo el entorno mundial que se estaba viviendo en la época, y México como el cual tenía una gran recursos en petróleo. Entonces el actual presidente contrae deuda con el Fondo Monetario Internacional para los nuevos descubrimientos y la extracción de petróleo. Esto provocaría una petrolización de la economía. Debido a lo antes mencionado, el gasto público del gobierno fue demasiado, más que lo que realmente se producía. Por lo tanto, llegó a que en 1981 los empresarios no estuvieran contentos con la administración de López Portillo porque no se llegó a controlar la inflación como tal. Posteriormente tenemos los empresarios tenían lo siguiente, que el gobierno debería plantearse una política real sobre el gasto público. Lo siguiente fue la devaluación del peso. El tipo de cambio de entre el peso y el dólar era de 27 pesos durante el 17 de febrero. Durante esa misma noche, el Banco de México decide salir del mercado de divisas. Por lo tanto, deja la libre flotación a la moneda nacional. A esto se le conoce que el mercado decide entre la oferta y la demanda lo que está estimado el valor de la divisa. Por lo tanto, esto devalúa el peso, dejándolo entre 37 pesos por cada dólar. Que el banco tuviera intervención debido a esta devaluación tremenda que estaba teniendo el peso mexicano frente al dólar. Esto mencionó que el Banco de México hiciera lo siguiente, que tuviera 3 tipos de cambio. Debido a todos estos problemas macroeconómicos que estaba sufriendo el país, en los últimos meses de la actual administración, el gobierno y los empresarios se empezaron a culpar unos al otros por los problemas económicos, pese a que el 7 de agosto de los mismos órganos empresariales sacaron un manifiesto, se volvieron a dividir organizaciones nacionales y radicales, sacaban ambas partes sus propias declaraciones. Estas dos dimensiones tenemos que cada uno empezó a sacar sus conclusiones. La nacional decía que la política monetaria del actual gobierno fue en respuesta a lo que estaba sucediendo con la economía, mientras que los radicales mencionaban, mientras que esta parte mencionaba que todo esto de la política monetaria que había sufrido el país iba a generar pobreza y carencia en la población. Esta misma organismo mencionaba que debido a la petrolización de la economía, esto generó que la economía tuviera esta decadencia por confiar directamente en la petrolización de la economía. Esto va a generar crisis y desabasto de bienes y servicios. Durante su último informe de gobierno, de López Portillo mencionaba que la culpa era de los empresarios porque no apoyaron el tipo de cambio. Esto también mencionó que no eran solamente factores internos del país, sino que eran factores externos, debido a los que los altos precios del petróleo tuvieron una bajada drástica, y esto ocasionó que el país se viera en este agujero negro. Para muchos, durante este informe, el golpe que dio López Portillo fue el siguiente: la nacionalización de la banca nacional. Hay que mencionar que tuvo el apoyo de los partidos y de los sindicatos. La nacionalización de la banca los llegaron a comparar con los expresidentes que fueron Cárdenas y López Mateos. Estos países nacionalistas y que empezaron a nacionalizar ciertos sectores de la vida económica del país. Como la lectura menciona, los intentos de movilización empresariales.
Es más sobre el sexenio de Luis Echeverría, sobre todos los conflictos que llegó a tener con los empresarios y la clase media, y su pensamiento que para muchos empresarios era de tercermundista. Para muchos, bueno, el autor menciona que los empresarios solamente querían un libre mercado, competencia donde él dejara de ser populistas los presidentes. No deseaban entrar en la vida política del país, pero como sabemos, la economía en cualquier parte del mundo siempre ha vivido un desequilibrio de estructura de mercado. Por lo tanto, para muchos los empresarios mexicanos son empresarios políticos y no industriales. Aquí nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es libertad y qué es democracia para los empresarios? La libertad la podemos ver como individualista y democracia como algo colectivo para el bien nacional de toda una población. Muchas gracias por su atención.